Bueno, buenas tardes chicos. Hoy seguimos con la última clase previa al parcial. Hoy vamos a ver adversidades agroclimáticas. Para empezar vamos a ver, definir, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos que tiene conocer las adversidades. Conocerlas es importante porque tiene relación directa con la producción. Y también es importante conocer cuáles son las principales formas de lucha contra esas adversidades agroclimáticas. Vamos a empezar a definir, antes de definir lo que es una adversidad agroclimática, qué significa adversidad. Es enfrentarse a una situación que no es favorable. Mientras que la adversidad agroclimática es una adversidad que es atmosférica y que por el momento de ocurrencia, la intensidad, la duración, puede producir daños en el cultivo. Los daños que puede producirse en el cultivo son fundamentalmente la merma en los rendimientos, la pérdida de la calidad, porque por ejemplo un granizo puede golpear el fruto y eso ya hace que pierda la calidad comercial. Un retraso en el ciclo de la producción o pérdidas de plantas. Por ejemplo, no sé si no lo vamos a tocar hoy, pero por ejemplo una sequía o exceso de temperatura o disminución de temperaturas que se transforman en adversidades que retrasan el ciclo de producción, o una helada que hace perder parte de la producción. Las principales adversidades agroclimáticas son las heladas, el granizo y los vientos. Los métodos de lucha pueden ser, para estas adversidades, los directos, que son aquellos que actúan o modifican el microclima del cultivo, creando un microclima nuevo y eliminando la adversidad atmosférica que preocupa. Y los indirectos son los que no modifican el microclima del cultivo, pero se realizan prácticas culturales que permiten disminuir la incidencia de la adversidad sobre el cultivo. Cuando hablamos de daños en los cultivos, ese daño va a estar en relación directa con el momento del ciclo del cultivo. Entonces nos encontramos que si tenemos un frutal que tiene frutos verdes en desarrollo, la pérdida va a ser total. Mientras que si está en plena floración va a haber pérdida, pero una merma en la producción. Si está en botones florales cerrados, pero ya coloreados, va a haber un daño insignificante. Y si el botón está cerrado y sin color, no va a ocasionar ningún daño. Mientras que el reposo invernal no provoca daño. Generalmente en las especies caducifolia ese daño no se observa. ¿Cuáles son los factores físicos de ocurrencia de las heladas? Por un lado, el balance calórico de la radiación, es decir, la entrada y salida de energía, y la circulación general de la atmósfera, que los vientos pueden transportar ese tipo de helada, masas de aire con muy bajas temperaturas, por ejemplo. Cuando uno caracteriza un lugar con respecto a su régimen agroclimático de heladas, va a tener en cuenta la época de ocurrencia, la intensidad de la misma, la duración y el tipo genético. Esto ustedes lo van a desarrollar en la clase práctica. Algo a tener en cuenta en el proceso de la helada es lo que ya veníamos mencionando cuando hablábamos de las diferencias de temperatura, cómo se modificaba la temperatura con la altura, y habíamos dicho que cuando se producía la inversión térmica, esto era importante para helada. Si ustedes observan la línea puntuada, está marcando el techo de inversión. Eso es la altura de ese techo, por la superficie que puede ocupar. Superficie metro cuadrado por metro de altura me da metro cúbico. Quiere decir que todo lo que está por debajo de esa línea del techo de inversión genera un volumen de aire, y eso es importante, vamos a ver ahora, para el control de las heladas. ¿Qué pasa en un bosque? Bueno, en un bosque hay un factor importante que es el árbol en sí mismo, y fíjense que la temperatura con la altura durante la noche en un bosque produce un mayor espesor de la capa laminada adyacente al suelo, hay un menor efecto de la turbulencia, hay una menor recepción de la radiación diurna, y también el follaje va a aumentar la evaporación y la transpiración, lo que todos sabemos que en ese proceso fisiológico es un cambio de estado,
es el agua en estado de vapor y eso es con liberación de energía. Por lo tanto, tiene un efecto enfriante. Vamos a hablar propiamente de los métodos de lucha. Dentro de los métodos de lucha mencionamos que había directos o indirectos. Vamos a ver los indirectos, que son aquellos que tienen una importancia, que yo puedo jugar un papel importante en la selección del vegetal que elija en cuanto a la resistencia que genéticamente tenga esa planta, esa producción. Puedo regular el desarrollo vegetal, es decir, yo puedo retrasar o adelantar la floración en función de mi régimen de helada a través de tratamientos hormonales. Y puedo también manejarlo con la época de siembra. Conocer el régimen de helada, es decir, las fechas medias de primera y última helada, nos permiten saber en qué fecha la floración va a caer en esa zona, en esa región. Por lo tanto, elegiré una época en que la floración caiga después, por ejemplo, de la última helada, para evitar que ese grado o estado de sensibilidad no se vea favorecido por el tiempo, sino que lo perjudiquen las heladas tardías. El otro método, dijimos que había métodos pasivos, y estos son los que se desarrollan con anterioridad a la ocurrencia de la helada y pueden ser permanentes. Por ejemplo, en mi lote, ubicar perfectamente las cortinas forestales, siempre se colocan orientadas para proteger de los vientos predominantes, que es donde vienen los vientos fríos, por ejemplo. Manejar el suelo y la cobertura. Cuando vimos temperatura del suelo vimos que había ciertas labores que me permitían transmitir el calor y eso sería una forma de mejorar, digamos, el microclima frente a una situación de helada. La eliminación de los focos fríos. Bueno, las coberturas juegan un papel, existen coberturas de tipo artificial como esta que vemos en la foto que se llama Pao Pao. Es una malla casi transparente, pero que permite que la pérdida de energía de calor desde el suelo rebote contra la malla, no sea transparente a la longitud de onda larga y éstas vuelvan, generando el mismo efecto que produce la contrarradiación atmosférica, manteniendo una temperatura por encima del 0 grado en un cultivo. Esto se usa mucho en el sur para la producción de lechuga. Bueno, dentro de los métodos directos, el método activo tenemos que se desarrolla durante la helada o poco tiempo antes y su acción desaparece cuando la helada deja de actuar. Estos métodos son el calentamiento del aire, la remoción del aire, el riego por aspersión y las nievas artificiales. Continuamos en el siguiente video. Vamos a ver entonces el calentamiento del aire. Como veníamos repitiendo de hace varias clases y hoy otra vez, este método se basa en el techo de inversión. Como pueden observar ahí, a partir de ese techo, la temperatura del aire que se encuentra a mayor temperatura en ese techo baja por convección, se produce una corriente, entonces el aire al calentarse choca y baja y se produce una circulación. Calentándose, por eso es importante el techo, conocer la altura, porque ese es el volumen y en función de eso yo voy a elegir el combustible de acuerdo al poder calorífico, qué cantidad de metros cúbicos va a consumir, etc. A partir de esa altura uno puede hacer todos los cálculos, incluido saber, conociendo el poder calorífico y demás, saber la cantidad de calefactores a colocar. Bueno, acá veamos dos ejemplos de por qué es importante el techo. Fíjense que si el techo está muy alto y yo calefacciono, fíjense lo que ocurre. Si bien el aire va a bajar, pero en realidad el calentamiento se va a producir por el calor que puede dar el calefactor directamente a planta por planta. Mientras que si el techo es más bajo, el efecto que produce es que ahí sí se produce una convección y no va a calentar el calefactor directamente a la planta. Es mucho más efectivo.
El uso de calefactores, fíjense que son tachos muy caseros, que se pueden construir caseros. Las características es que debe tener un poder calorífico que va a estar dado por el combustible que se utilice y la forma en que lo distribuimos en el lote. El otro método es la remoción del aire. Justamente en ese principio, en el techo, hay una temperatura que es mayor a la de superficie. Entonces lo que se hace es romper mecánicamente o provocar mecánicamente en realidad la inversión térmica y hacer una propagación por turbulencia. Para ello se utilizan ventiladores como este tipo. Esto se ve mucho. Esta foto la saqué yo en Catania. Había un monte ahí frutal y estaba justo en funcionamiento el control de la helada. Y otra forma son los helicópteros, es decir, el helicóptero actuaría como ese ventilador, obligando volando a la altura del techo de inversión para provocar la distribución, o sea, la convección del aire que está a más altura. Esto se utiliza mucho, o se utilizaba, bueno, Carlos eso después lo certificará, en San Pedro. Cualquiera de estos métodos que yo estoy explicando tienen un denominador común, y el denominador común es que no puede ser individual el control, tiene que ser colectivo, es decir, todos los productores están enlazados en un sistema de alarmas que después se los va a explicar bien Carlos cómo se realiza, y todos tienen que hacer la tarea de control. Bueno, el otro es el método de riego por aspersión. Fíjense que ustedes de cada método tienen que saber el proceso físico por cual ocurre ese método. En el caso del riego por aspersión, se basa en el pasaje del estado líquido al estado sólido. Fíjense que cuando pasa del sólido al vapor se absorben calorías, pero cuando pasa del estado líquido al estado sólido es con liberación de energía. Las consideraciones que se deben tener es el siguiente: cuando yo enciendo el riego, en todos los lotes tienen que estar instalado un termómetro que se llama de mínima, que se llama actinométrico y que está sin abrigo meteorológico, está en el medio del campo. Cuando el índice del termómetro de temperatura mínima empieza a moverse y empieza a bajar rápidamente la temperatura, es el momento en que deben prenderse los aspersores. Estos aspersores y sus picos, para dar el tipo de gota, tiene que ser una gota muy fina, de pequeño diámetro, constante, que provoque una lluvia muy fina sobre la planta y que vaya generando capas amorfas de agua, sólidas pero amorfas, generando como una capa alrededor de la rama. En este caso puede ser protegiendo las yemas. Este método se utiliza mucho en las heladas tardías. Porque si yo hago todo lo contrario, el peso propio del hielo puede hacer que esa rama se quiebre. También regular la cantidad de agua. Y el otro método que se utiliza es el de nieblas artificiales, que impiden que durante la noche de helada se pierda la radiación por el suelo, interponiendo un medio material. Y entonces la función que cumple esa niebla, que va a ser igual a las nubes cuando se pierde la irradiación de la Tierra, hablábamos entonces de la contrarradiación atmosférica. La función entonces que cumplen las nieblas artificiales son absorber la radiación que pierde el suelo, aumentar la temperatura del medio enturbiante e irradiar hacia la superficie. Bueno, este esquema es el esquema de la ventana atmosférica, porque hay una parte de la atmósfera donde donde las longitudes de onda larga que provienen de la radiación terrestre, si las longitudes están entre 8 y 14, van a pasar por ahí, se van a perder, mientras que las otras quedan retenidas. Eso es lo que conforma la contrarradiación atmosférica. El lugar por donde se escapan las longitudes de onda mayores a 10, a 8 mejor dicho, se llama ventana atmosférica.
la efectividad de la niebla artificial es que la niebla que se forma tiene que ser una niebla en equilibrio, que no se disipen, o sea, que permanezcan en el tiempo, que tengan partículas grandes en suspensión y que sea de buen espesor. Eso va a evitar que se pierda el calor desde el suelo. Y la característica del relieve donde se va a aplicar es que la lucha es colectiva, como todos los otros métodos de lucha. La característica de helada es poco efectiva para las heladas por advección, que no son típicas en la República Argentina, sí en el hemisferio norte. Bueno, la otra adversidad es el granizo, que se caracteriza por tener un núcleo central de hielo esponjoso y una envoltura de capas, alternadas con hielo transparente y hielo opaco, y se forman en las nubes, ya habíamos dicho, de tipo vertical, los cumulus nimbus, las que están entre 2.000 y 12.000 metros de altura. La conformación del granizo se da por corrientes ascendentes, que es lo que ocurre dentro de la nube, en una extensa área del cumulus nimbus, disminuye rápidamente la temperatura con la altura y este tipo de nubes que provoca granizo se producen en la época de primavera-verano durante el día y son típicas de las latitudes de entre los 20 y 55 grados de latitud. Muchas veces una aplicación que da la línea de turbonada, que es esa B que se forma de la depresión de la isobara, de la presión atmosférica, es que muchas veces uno se pregunta por qué en un campo se produzca granizo y en el vecino no. Bueno, es por eso, porque el granizo se va a producir cuando se forma esa línea de turbonada. En el sentido que avance las masas de aire o avance la nube. Eso es la línea de turbonada, es la depresión en B de las isobaras, que sobre esa línea es donde se va a producir el granizo. Bueno, dentro de los métodos de lucha, esto se da mucho en la región cuyana, ¿no? Es la siembra de núcleos de yoduro de plata, que son como son núcleos de condensación que hace que se rompa el granizo en las nubes graniceras. Lo otro es el uso de malla antigranizo, que eso se ve mucho en los cultivos de vid y olivo en la zona cuyana. Esos serían métodos directos. Y después el indirecto serían los seguros. Hoy hablamos de seguro de adversidades agroclimáticas, ya no hablamos de seguro contra granizo. Se hace contra sequía, contra granizo, contra helada. Se pueden hacer seguros, pero el seguro agrícola es algo importante para nuestra carrera. Y finalmente, la otra adversidad importante son los vientos. Para evitar el problema de los vientos, lo que se utiliza son las cortinas. En este esquema podemos sintetizar todo lo que significa una cortina. En el lugar donde está la empalizada, podemos ver que del lado de donde viene el viento se llama barlovento y del otro lado sotavente o socaire o área protegida. Fíjense que ese flujo turbulento que se da a barlovento es cuando la empalizada o la cortina es rígida, es decir, que no permite un pasaje de aire aerodinámico entre ellas. Por eso es muy importante cuando se forma una cortina forestal elegir especies que vayan escalonadas en altura y mezclar plantas perennes con caducifolias justamente para permitir el pasaje del aire. ¿Por qué? Porque del otro lado, si la empalizada es muy rígida, se produce un flujo de turbulencia. Otra de las cosas es que del otro lado es muy importante la altura que tenga la cortina, es la cantidad de metros que va a cubrir. Entonces fíjense que acá podemos ver que si la cortina es muy densa, es muy próxima a la cortina en la reducción de la velocidad de la zona protegida y protege 20 veces la altura. En una semidensa, que es menos inmediata, protege mucho más, 30 veces la altura. Bueno, las cortinas forestales óptimas son las que tienen una densidad entre 35 a 40%, que hay un levantamiento paulatino provocando ese diseño aerodinámico del que hablábamos.
Hay una mayor protección a mayor velocidad del viento. Vientos de 20 kilómetros tiene un 30% de protección y en vientos fuertes el 50%. Otras modificaciones que provoca la cortina es que del lado del sotavento puede provocar heladas más intensas porque hay menor drenaje del aire frío, hay una mayor amplitud térmica en el área protegida, también hay un efecto sombra, es decir, la prolongación de la altura en las plantas que estén ubicadas cerca de la cortina van a tener menor crecimiento, hay una mayor humedad del aire, hay una menor evaporación y una mejor conservación de la humedad en el suelo. Bueno, acá vemos unas fotos de protección de las cortinas, que puede ser también un sarán o una malla de sombreo, o simplemente ahí, por ejemplo, para proteger a esos invernaderos es una plantación de cañas. Bueno, con esto damos por finalizada la clase, nos vemos en la próxima.